Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy, como siempre, para presentarles un resumen de la información de lo que ocurre en mi país natal, con tres invitados, uno de ellos argentino, periodista, colega, pero con un conocimiento amplio de lo que es la situación venezolana, y otros dos jóvenes que siempre participan regularmente en mis espacios. Esta es la primera vez que Roderick creo que lo hace en este espacio, ¿verdad? Aunque sí, creo que hace mucho tiempo te había invitado y no pudimos concretarlo. Roderick Navarro es un político venezolano, está en Brasil. Esteban Hernández, ya ustedes lo conocen, también es conductor de Contrapoder 3.0 y es un analista político. Y Leandro Gasco, desde Argentina, como se nos mencionaba, un colega. Con ellos vamos a analizar la situación de la Venezuela actual. Y con ello quiero empezar. Roderick, te voy a dar la palabra a ti. Tú viendo desde Brasil lo que es la situación de la migración, viendo y trabajando en la política venezolana, hay un tema que necesito analizar, y ya se los había dicho en la preproducción a los tres, el tema de la normalización, no sé si llamarla así, de la crisis venezolana. No sé si es un tema que le ha dejado de importar a los políticos de oposición al régimen. Sabemos que no le importa la vida ni los derechos humanos de sus ciudadanos. Ha pasado en Cuba, pasa en Venezuela, en Nicaragua, y los violadores de derechos humanos generalmente son dictadores. Nosotros en Venezuela tenemos una narcotiranía. E incluso el gobierno de los Estados Unidos, la justicia persigue, incluso y tiene preso en la cabeza de Nicolás Maduro, señalado de actos de corrupción y narcotráfico. Y por eso lo quisieran tener aquí. Estamos hablando del Departamento de Justicia y hay sanciones que fueron impuestas en la administración Trump y sanciones que también se han mantenido en la administración del presidente Biden. Pero bueno, hablando de esto, de la vemos o observo que volvieron a haber conciertos, volvieron a ver los bodegones. Entonces parece los artistas haciendo sus live desde Venezuela, sus directas como le dicen los cubanos, a través de Facebook, y vemos una Venezuela bonita de ese país que no es lo que padece el 95% de la población. Hoy me encuentro, o a mediados de semana mejor dicho, me encuentro un estudio de una organización de la ONU donde habla en los 2 primeros meses del 2022, Roderick, 1.179 niños desnutridos. A todo eso se le suma la grave crisis de falta de agua, electricidad, salarios dignos. Entonces, ¿me responde esta pregunta? ¿Se ha normalizado Venezuela, Roderick? Mira, en Venezuela hay varias realidades y primero, bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro, y un gusto estar con el panel de invitados que tienes. En Venezuela creo que hay varias realidades, ¿sí? La realidad que hay en Caracas no es la misma que hay en los Andes o en el Zulia o en otras ciudades del interior, incluso dentro del mismo estado Miranda, que está cerca de Caracas, hay otro tipo de realidades, ¿sí? Venezuela en este momento tiene zonas donde se ha hecho menos insoportable el régimen, pero recordemos que todo este hecho de vivir de manera insoportable en Venezuela lo causó el mismo régimen, ¿sí? Tú me dices esto y yo me acuerdo, para poner un ejemplo, lo que está pasando en la Universidad Central, por ejemplo. En la Universidad Central el régimen la destruyó, le quitó todo el presupuesto, tenemos menos profesores, hay menos trabajadores, la universidad llega un momento en que prácticamente se estaba derrumbando a pedazos, literalmente, ¿sí? ¿Y qué hizo el régimen? Ahorita llegó con Jacqueline Farías y con una varita mágica empezó entonces a arreglar la universidad. Y ahora en efecto se ve más bonita, hay el reloj da la hora, etc. Entonces está el dilema, ¿será que entonces la universidad se arregló? ¿Sí? ¿O continúan las mismas condiciones de destrucción que habían al interno? Porque al final no es la infraestructura, sino la gente digamos, lo que demuestra si están bien o no las cosas. Y la universidad venezolana no se ha arreglado. Entonces, en este momento Venezuela creo que tiene en algunos espacios unas realidades sumamente diferentes a otras donde podemos encontrar a los niños que están desnutridos, la gente que no deja de buscar comida en la basura, la gente que tiene más de 3 empleos para rebuscarse, la gente que deja de comer, los adultos para darle de comer a sus niños. Entonces lo que estamos aquí es ante la presencia de unas desigualdades muy grandes, muy grandes. Hay personas que tienen acceso a algunas cosas, pero otras personas que no tienen acceso a nada. Tengo una amiga que fue ahora para Venezuela a visitar a su familia, estuvo acá en Brasil, está allá ahorita,
y su mensaje es revelador. Me dice, aquí es un problema el internet, es un problema comprar las cosas, es un dolor de cabeza salir de la casa, es un dolor de cabeza mantener la casa, la familia como está en constante estrés. Entonces yo creo que la gente no ha dejado de vivir lo insoportable del chavismo y su sistema, pero en otras realidades estamos viendo que eso no es lo que define totalmente digamos, esa tesis de que Venezuela se está mejorando. Ahora, te hago la misma pregunta a ti, Esteban Hernández. ¿Qué está pasando entonces? Porque estamos viendo a través de las redes sociales algo totalmente diferente a lo que es la realidad del venezolano, el ciudadano dentro del país. Bueno, acá también es importante tomar en cuenta, uno, lo que estaba mencionando Roderick con respecto a las realidades, ¿no? Que existen, que varían incluso de estado a estado, e incluso en la propia Caracas, o sea, no es que toda Caracas se pueda dar esos lujos que se están viendo en redes sociales, ¿no? Pero evidentemente el régimen sí ha tratado de impulsar algunas campañas para vender que hay esa normalidad, para vender que hay venezolanos devolviéndose, para vender que, bueno, en Venezuela absolutamente todo funciona, y ese tipo de argumentos de una u otra manera pueden dar pie, ¿no? A argumentar, valga la redundancia, el levantamiento de sanciones, de que se empiece a tratar a Venezuela como un estado normal como cualquier otro, no uno que está bajo una tiranía que viola derechos humanos, que tiene al 90% de la población en situación de pobreza, peor que Haití incluso, ¿no? Entonces cuando tú ves esas imágenes que no representan lo que viven la mayoría de los venezolanos, evidentemente tú te das cuenta de que tiene que haber algún tipo de campaña por parte de ellos. No con esto quiero decir que absolutamente todos los que vayan a Venezuela a hacer conciertos o absolutamente todos, ¿no? Los que vayan a Venezuela a hacer negocios es porque están enchufados, pero evidentemente hay un grueso que sí está alineado, ¿no? Con el propio régimen y que se está prestando para este juego que es bastante peligroso. Es bastante peligroso porque, uno, hay personas afuera que se pueden estar creyendo esos propios venezolanos, ¿no? Y que en medio del desespero de situaciones que no placenteras, ¿no? Que están viviendo en los países en los que se encuentran, bueno, deciden devolverse creyendo que se van a encontrar una mejor Venezuela y se lleva un golpe con la realidad de que realmente Venezuela no es que está arreglada, como dicen. Dos, es un golpe para los que están tratando de huir de toda esta situación, porque de una u otra manera, al tú vender, ¿no? Que la situación en Venezuela está normal, bueno, los países que te están recibiendo van a preguntar por qué estás huyendo. Si vienes acá a los Estados Unidos y pides asilo político, vas a decir, pero ¿cómo? Si la situación está mejorando, o es por lo menos lo que se percibe en las noticias, ¿no? Y en las redes sociales. Entonces, bueno, jugar ese jueguito lamentablemente es muy peligroso y puede terminar afectando a millones de personas. Venezuela no se arregló y Venezuela no es que está mejor, por lo menos en la fachada puede estarlo, pero en el sistema en sí sigue siendo exactamente lo mismo que hace 3, 4, 5 años. Esteban Hernández, y repito porque este programa también se transmite en radio toda la semana en diferentes horarios. Esteban Hernández es activista político, además conductor de Contrapoder, nos acompaña desde Brasil Roderick Navarro y el periodista argentino Leandro Gasco. Colega, tú no eres venezolano, me imagino que en Argentina conoces a muchos de ellos, pero como decía Esteban, ¿te han logrado vender algo diferente o estás percibiendo un cambio de la Venezuela de la que venimos en 23 años, una dictadura que cada vez la arruina más o no? Bueno, no, me parece que, a ver, el madurismo es creativamente maléfico para vender todo este aparato, desde la imagen, desde la convocatoria. Vos fíjate que cuando se habla en estas horas de lo del foro cívico, de la reunión, hay dos palabras que definen absolutamente la estrategia. Yo no creo que haya una intención de unidad nacional, de mejora política, de nada, porque, a ver, con las pruebas que evidencian todo, de las necesidades de 1/3 de chicos entre 1 y 2 años desnutridos, de falta de libertad, presos políticos, narcotráfico, podemos seguir. Pero bueno, eso se evidencia y es innegable. Ahora, ¿qué es lo que buscan ellos con estas reuniones? Además de que hay que hacer una aclaración a la gente. Muchas veces a las ONGs o los sindicatos o los empresarios son muchos aliados por conveniencia, interés o amiguismo con el tirano gobernante. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que ellos, y se nota claramente, si uno ve lo que dice el locutor oficial militante en esa reunión en el Palacio Miraflores, dice claramente, bueno, todos los reunidos aquí del foro cívico respetan
respetan, y además dice una cosa que es obvia y que es redundante, dice plenamente y absolutamente, que sería lo mismo, al presidente constitucional, al tirano. Entonces, bueno, ¿y para qué están ahí? Y para hacer el jueguito, para decir, este es el presidente constitucional, va a seguir, le alargamos un poco el tiempo. Yo no veo otra cosa, porque yo, la verdad es que yo no tendría cara para sentarme frente a un tirano como ese, sabiendo lo del narcotráfico, lo del crimen y todo, escuchar en los oídos, porque ahí está en voz oficial, que respetamos a este, iba a decir engendro, a este señor que se dice respetar la Constitución. Así que no sé. Venezolano, porque es un dictador. Sí, 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 reconocido tirano, incluso por los sí, Estados Unidos, sí, por señor, los sí, países, por un dictador. Leandro ha hecho un buen análisis de lo que no se está vendiendo y entiende además, Roderick Navarro, que realmente es parte del aparato chavista, del castrocomunismo, que está intentando, pues, un objetivo. Y yo creo que ese objetivo, y no sé si me equivoco y quiero compartirlo contigo, porque es importante este tema que trae a colación Leandro, el foro cívico, una reunión de supuestos organismos de la oposición para conseguir un acuerdo para las negociaciones políticas, pero ya hay fecha puesta por el propio régimen para el 23 de enero para unas primarias, para después ir a unas elecciones presidenciales de 2024, 2 años donde la miseria pudiera agudizarse. ¿Esa es tu lectura que tienes o cuál es, Roderick Navarro, de ese encuentro en Miraflores con el dictador Nicolás Maduro? Mira, primero quisiera agregar algo sobre lo anterior, ¿sí? A pesar de que Venezuela no se ha arreglado y ahí se muestra una serie de realidades ante el mundo que están ocurriendo a través de las redes sociales, creo que es muy válido que la gente, con todo el infierno que está viviendo en Venezuela, nuestros amigos, nuestros seres queridos y nuestros familiares, si tienen algún momento para desconectarse de esa situación de infierno que viven, ir a la playa, ir al centro comercial, ir a comer, de compartir otra vez entre amigos y familiares, creo que es muy válido y ojalá que lo sigan haciendo, ¿sí? Frente a todo lo que están viviendo, ¿no? Entonces, para ir a tu pregunta ahora, el tema del foro cívico, el tema de Maduro y su oposición, mira, el régimen está interesado en varias cosas, lo compartí contigo hace poco. Él necesita normalizar su estatus internacional después del reconocimiento de más de 60 países encabezados por los Estados Unidos al gobierno interino de Juan Guaidó, ¿sí? Necesita rehacerse dentro del concierto de naciones internacional, necesita volver a manejar dinero como lo hacía antes, necesita volver a vender petróleo como lo hacía antes. Por eso es tan positivo lo que ha ocurrido con la administración Biden de reconocer a Maduro, ¿sí?, como el presidente y volver a hablar sobre el tema petrolero. Es positivo para el régimen, ¿sí? Pero no solamente necesita eso y levantar las sanciones, necesita también decirle al mundo que hay una democracia en Venezuela, una democracia plena, con problemas, pero una democracia plena. Y esto lo puede demostrar en la medida en que tenga factores políticos que participen de sus agendas políticas, con sus reglas, con sus normas. La principal es el proceso de diálogo, ¿sí? Un proceso de diálogo que tiene desde principios de ciclo en marcha y en muchos casos con los mismos actores, ¿okay? Entonces estamos hablando de más de 2 décadas con los mismos actores haciendo la misma agenda y que siempre les ha resultado de manera positiva en función del régimen. Y en segundo lugar, esa agenda de diálogo va hacia un proceso electoral. Ahí se están preparando para el 2024, ¿sí? El que estén llamando a las primarias, estas fuerzas de oposición que están dentro de la mesa de la unidad, es en función de eso. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Voluntad Popular, el choque entre la facción de Ceballos y la facción de Leopoldo López. ¿Quién se va a quedar con el partido? ¿Quién va a ser el candidato de Satoldo? ¿Cómo ellos van entonces a hacer sus alianzas con los otros factores que están fuera de la mesa de la unidad? Porque ahora sí necesitan sus votos. Esas son cosas que están ocurriendo en Venezuela y que al final, como resultado, van a dar una imagen ante el mundo de que digan, bueno, mira, este gobierno interino está participando de estas elecciones y va a participar con sus candidatos, con un candidato unitario, y va a dar una salida democrática. Perdona que te interrumpa, ya pasó en las del 2021, es decir, para el mundo. Yo creo que ese fue el momento en donde, bueno, si están participando ellos, porque afuera en el exterior no se entendía que eran algunos, sino al final eran todos los que participaron en esa farsa electoral. Todos los partidos participaron. Pues es tan cínico lo que ocurre ante el mundo, porque ellos creen que la gente afuera
no puede tener la capacidad de conectar con lo que está pasando adentro. Primero para la comunidad internacional, segundo para los venezolanos, ¿sí? Entonces tú puedes ver casos como que Voluntad Popular dice oficialmente nosotros no vamos a participar de elecciones regionales ni locales, pero presentan candidatos o se hacen alianzas a lo interno, ¿sí? Te menciono Voluntad Popular, pero también están los otros partidos políticos que hacen lo mismo. El tema de que los partidos están judicializados, vemos el caso de Bernabé y Henry Ramos Ayub, están de verdad bravos, están de verdad separados, están de verdad teniendo dos agendas diferentes, o al final es una estrategia para que el Partido de Acción Democrática tenga un resultado en consecuencia en función de las agendas que vienen en el futuro. Entonces yo creo que la gente hoy, en el caso de los venezolanos, está muy clara de que todos son lo mismo y apuntan hacia el mismo objetivo. Ahora, a nivel internacional es complicado conversarlo con factores en los Estados Unidos, en Europa, aquí mismo en Brasil o en otros países, y hacerles entender que tenemos dos TCJ, dos Asamblea Nacional, dos Poder Ejecutivo, y también los partidos tenemos dos Voluntad Popular, dos Acción Democrática, dos Primero Justicia. Es decir, es bastante complejo explicarlo para la comunidad internacional, pero creo que positivamente los venezolanos ya lo comprenden de manera más amplia. Y de esto queda de tu explicación, Roderick Navarro, dos cosas claras. Primero, que la palabra engaño sobresalta ante la vista incluso de la comunidad internacional. Y lo otro, y que yo me sumo a esto, es que el venezolano afuera, el cubano, el nicaragüense, los que tenemos pensamiento libre y que hemos tenido que huir de esas dictaduras, entendemos y hemos replicado el mensaje a los que no lo conocen. Es decir, es un engaño, nos están engañando, es una mentira, y al final estos dos de todo nos han llevado a dos Venezuela y quizás con varios carices, ¿no? Esteban Hernández, si está el panorama de esta manera, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé, la pregunta resumida, no sé cómo me la resumirías tú. ¿A dónde llegaremos? Yo en una oportunidad hace no mucho te dije que no vamos a llegar a ninguna parte siempre que esta gente esté a la cabeza. Yo trato siempre de que tú seas optimista. No, es que yo no puedo ser optimista cuando la realidad te pega una cachetada en la cara. O sea, yo puedo tratar de ser optimista, pero la realidad es que con este liderazgo es imposible porque ya han demostrado en 1000 oportunidades que ellos están no por la causa de Venezuela, sino por sus agendas personales. Y ahí hay unos casos muy cínicos, ¿no? Y muy descarados de los propios partidos, los que conocemos como el G4. Y Voluntad Popular me parece que es un ejemplo, digamos, perfecto, ¿no? Para demostrar la bajeza en la que está la política venezolana. Ellos acusan a Daniel Ceballos porque reconoció a Nicolás Maduro abiertamente, ¿no? Reconoció diciendo que él era el presidente. Entonces lo acusan de ser alacrán, es decir, de estos políticos que se disfrazan de oposición, pero que realmente están vendidos al régimen de Venezuela. Y entre los argumentos que utilizan es que Daniel Ceballos quiere legitimar las elecciones en la tiranía. Y Voluntad Popular no llevó candidatos a las regionales, como estabas mencionando. Ellos llevaron a Freddy Superlano a la gobernación de Barinas. Juan Guaidó, que es ahorita la cabecilla, así sea en papel, porque sabemos que la cabecilla realmente está en España, ¿no? Pero Juan Guaidó ya está impulsando una agenda para ir a las elecciones presidenciales del año 2024 bajo la misma tiranía, bajo el mismo sistema, ¿no? Que los obligó a ellos a catalogar a Daniel Ceballos de colaboracionista del régimen. Ojo, lo que están diciendo de Ceballos es cierto, pero mírense en un espejo porque esos mismos argumentos los pueden utilizar para toda la política de Voluntad Popular y no se limita allí. Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y bueno, todos los que forman parte de esa cúpula política que durante años ha estado reconociendo al régimen porque se sientan en diálogos con ellos, porque participan en sus procesos electorales, porque van y negocian con ellos. Si tú no reconoces, si yo no reconociera a Alejandro Marcano como el conductor de este espacio, entonces lo lógico es que yo no te acepte la invitación. Así es. ¿No? Exactamente lo mismo en una presidencia. Tú no puedes decir que no lo reconoces el presidente y vas y te reúnes con él y cuando firmas los acuerdos en los diálogos, bueno, tú firmas como oposición porque como presidente firmó él. Entonces, o sea, acá hay un nivel de cinismo descarado que evidentemente te muestra lo sucia, lo baja que está la política venezolana y que lamentablemente mientras ellos sigan a la cabeza, ojo, y sigan a la cabeza sin apoyo, pero es que no existen ahorita alternativas sólidas que convenzan a la gente. Entonces, mientras estas alternativas no agarren la fuerza necesaria, ¿no? Evidentemente no va a haber un futuro óptimo para los venezolanos. Bueno, y ahora se lo pregunto a Alejandro Gasco, periodista desde Argentina. Además que hemos visto la situación de Argentina económica tampoco es la más bollante. Desafortunadamente tengo muchos amigos venezolanos que viven allí y están viviendo lo mismo que lamentablemente se lleva en Venezuela a diario, ¿no?
inseguridad, los salarios no alcanzan, una gran inconformidad con el sistema político, las estructuras. Y bueno, no soy argentino, pero es como periodista lo que veo. Por eso me permito a mi colega desde Argentina decirle en qué es que hemos fallado. Incluso te doy licencia para que nos digas de nosotros, que siempre tenemos estamos alzando la voz. Roderick Navarro desde Brasil, Esteban y este servidor Alejandro Marcano desde Miami. ¿En qué fallamos los venezolanos para no encontrar el final del camino? Que nos dejen de engañar y buscar la libertad y la tranquilidad para nuestro pueblo. Bueno, no, en principio me parece que también ha habido un plan entramado, que yo sigo insistiendo que ya asistimos a un escenario de comunicación global, pero quiero decir, hubo todo un entramado de mentiras y bueno, van cayendo las sociedades, lamentablemente cuando despertamos es tarde, y se produce también la atomización, la división bien orquestada, como se decía, de los partidos políticos, de la oposición que a lo mejor no sirve, la infiltración también, y está la vara desgraciada y oscura de la corrupción para cooptar voluntades en medio de falta de valores o de principios, que me parece que ya es un estudio más sociológico que hay que hacer. Pero después sí, Argentina, a ver, además yo hablaba de lo creativo y digo lo creativo desde el mal significado, ¿no? Crear para el mal, lo veíamos en la discursiva de esta reunión del tirano Maduro, y yo lo vi acá hace días cuando yo te comentaba de las diputadas que vinieron chavistas a Buenos Aires, ¿no? Pues fíjate que se reunieron con un grupo de artistas, así lo definen, el colectivo en defensa de la humanidad. Es muy gracioso todo y es muy hipócrita, ¿no? Lo malo es que mucha gente se cree todo esto y se lo cree porque los corruptos parece que están unidos y están complotados. Yo la situación del venezolano en Argentina, la verdad me genera también tristeza como me genera en el mundo entero. Pero claro, han venido aquí en el 2018 y tengo datos oficiales, pero en el 2018 llegaban como más masivamente. Últimamente, si se hace un análisis desde el 2021 a esta parte, a lo mejor sí, llegaron 63.000. Sí, pero ¿cuántos se fueron? Se fueron 76.000. Entonces, si tenemos un promedio, y en los últimos meses ya se van de a 1.000 por mes. ¿Y por qué se van? Y bueno, se van decepcionados porque están viendo que la economía no funciona, que la inflación es terrible, la inseguridad, lo que vos dijiste, y bueno, acá parece que se viene una Venezuela, entonces yo me voy. Por supuesto que no. ¿Y vuelven a Venezuela? No, es mentira del régimen, no vuelven. Las estadísticas dicen que vuelve un 4%, que es nada, y quiero ver si ese 4% no está inflado también. Entonces, bueno, digamos verdades. Porque si no, vamos a seguir con el discurso del tirano que dice que todo es fructífero y acá necesitamos no diálogos fructíferos, diálogos verdaderos, porque parece que buscan la palabra fructífero para darse continuidad a ellos nada más. Y seguir y te interrumpo, Leandro, porque veo que Esteban Hernández en esta cifra de los que se están devolviendo, que es otro tema también destacado, asiente. ¿Por qué, Esteban? Bueno, Alejandro, el que le crea las cifras a un régimen como el de Nicolás Maduro, imagínate tú, estos regímenes, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela, se caracterizan siempre por la mentira. Evidentemente ellos, y es lo que te comentaba al principio, están tratando de vender una imagen que no existe, ¿no? De que se están devolviendo una cantidad enorme de venezolanos, de que absolutamente todos están viviendo en riqueza. Y cuando se habla de un 4%, que muy bien lo está diciendo Leandro, es nada, yo también hasta dudaría de esa cifra. Yo dudo de esa cifra porque es la cifra que está dando el régimen de Venezuela y absolutamente nada de lo que, o todo lo que viene de ellos, no, ellos siempre lo maquillan y lo masifican para que parezca que ellos están haciendo algo bueno. Entonces, esa cifra probablemente sea el 1% o incluso menos, pero es sencillamente por conocer la trayectoria que tienen este tipo de régimen. Bueno, y paso nuevamente con Roderick Navarro, está en Brasil, y quiero, antes de que se nos termine, que nos quedan pocos minutos, Roderick, me describes un poco la situación del venezolano en Brasil, las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, qué está haciendo el venezolano, y bueno, para poderlo comparar con esta migración que continúa por toda Latinoamérica, porque al final se van al sur caminando, se van en botes rudimentarios a cualquier isla del Caribe y se vienen caminando, atravesando incluso la selva del Darién, la más peligrosa de esa zona entre Colombia y Panamá, y llegando a cruzar el río Bravo para entrar a Estados Unidos. ¿Cómo está?
¿Cómo está viviendo el venezolano en Brasil? Mira, aquí el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha sido, creo que el que tiene las mejores políticas para atender a los venezolanos en la región, ¿sí? Porque aquí recordemos que está el tema del idioma, entonces hay un tema de interiorizarlo, de incluirlo dentro de la sociedad de una manera mucho más digamos, orientada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los venezolanos que llegan por Roraima, muchísimos. Y allí, de inmediatamente, el venezolano pasa por un proceso en la Policía Federal para otorgarle su ¿Siguen refugio. llegando, Roderick, antes de que continúe, siguen llegando los venezolanos a diario? Siguen llegando. Eso es una realidad. Allí tú, o sea, se puede conseguir, tú vas a Roraima ahora, en este momento, y hay gente entrando para acá, para Brasil, ¿ok? Hay intercambio de bienes y servicios con Santa Elena, pero una cantidad importante la de venezolanos la que sigue llegando para Brasil. Entonces, ¿cómo funciona? El gobierno con la operación acogida los recibe en la Policía Federal. En la Policía Federal se les da el estatus de refugiado y con ese estatus ya puede sacarse lo que es el número fiscal acá, que se llama CPF, lo que nosotros conocemos como RIF. Y con ese número ya puede alquilar una casa, puede buscar un trabajo, puede abrir una cuenta de banco. 3 cosas básicas que digamos que en principio son tu dolor de cabeza cuando llegas a un lugar y quieres establecer, ¿no? Entonces, con eso ya tú empiezas también a buscar un lugar donde poder trabajar. En mi caso, yo tengo 2 empleos acá, muchísimos venezolanos tenemos 2 empleos acá, otros tienen 1 que son mejores, depende de lo que haga, depende de lo que sabe hacer, de su experiencia laboral en Venezuela, de su carrera. Aquí tienen que homologar los títulos, pero aquí la gente, pues, con tener el español ya como segunda lengua y sobre todo aquellos que hablan también inglés, porque son bastantes los que llegan acá hablando inglés también, pueden tener trabajos que son bien remunerados. Entonces yo creo que aquí las condiciones en Brasil son bien positivas para el venezolano, tanto por cómo lo trata el gobierno, tanto como los trata la sociedad, que es muy solidaria, es como nosotros con los migrantes de brazos abiertos, y también hay muchísimas oportunidades de empleo. Te digo que en este momento tenemos un proceso de recomposición de la economía con muy buenas proyecciones. El dólar estaba a 5.6 hasta hace poquísimos meses y está ya rozando los 4.5 reales por dólar, y la proyección es que va a continuar eso de manera positiva y posiblemente el presidente Bolsonaro se reelija ahora a finales de este año. Entonces acá de verdad que las condiciones son positivas. Quiero agregar, Alejandro, Y rapidito, porque me quedan 30 segundos para despedir el espacio, Roderick. Sí, yo soy optimista respecto al tema de Venezuela. Hay gente que está haciendo cosas que no son públicas en este momento, pero estoy seguro que van a contribuir mucho a lo que está ocurriendo en Venezuela políticamente y van a presentar una alternativa distinta a esa falsa oposición. Eso quería decir. Te lo agradezco y eso vamos a aprender y nutrirnos, Esteban Hernández y yo, que somos un poco pesimistas. Gracias, Leandro Gasco, también por habernos acompañado desde Argentina, Esteban, y por supuesto a Roderick Navarro y a ustedes, el público, los seguidores, los suscriptores que también nos siguen a diario en todos los trabajos que hacemos en las plataformas de radio y televisión Martí. Con ustedes me despido hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.